Hola, ¿qué tal? Aquí Pride. Bienvenidos a una nueva entrega de Experiencias Personales, el espacio para que ustedes compartan sus anécdotas más oscuras. Si tienes un relato paranormal o simplemente muy extraño que te gustaría compartir, solo tienes que enviarlo por medio de mensaje privado a YouTube o a mi página o perfil de Facebook, justo como se muestra en el video. Quiero agradecer a todas las personas que envían sus relatos. Han sido muchas. Sin más que decir, comencemos. Hola Pride, te quería compartir un par de experiencias. La primera sucedió cuando tenía 10 años y acabábamos de mudarnos al lugar en el que vivo actualmente, el cual es una finca. En ese tiempo, mi padre estaba enfocado en alambrar la propiedad, pues recién habíamos llegado y yo estaba con él ayudándolo. Entonces, me mandó por algo de agua. Sin embargo, como la finca era grande, tenía que caminar como 5 minutos hasta donde se encontraba el agua. Cuando venía de regreso, vi a mi padre haciéndome señas desde la otra esquina del terreno. Eso se me hizo raro, pues aún había pasto por cortar, postes que clavar y demás en donde se encontraba hace unos momentos. Pero como era muy pequeña, no le di mucha importancia. Comencé a caminar hacia él, y cuando estaba a punto de alcanzarlo, una mano me tomó por la espalda. Al darme la vuelta, vi que se trataba de mi padre. Me regañó un poco, pues según él, me llamó varias veces cuando fui a recoger el agua, y yo no le respondía. Entonces se sentó a esperarme. Cuando por fin me vio de regreso, empezó a gritarme, pero yo no lo escuchaba. Dijo que lucía como hipnotizada. Ahí es cuando fue tras de mí. Mientras me contaba todo esto, yo aún sentía que alguien me observaba desde donde, supuestamente, había visto a mi papá. A partir de ese día, a mi padre le da miedo que vaya sola hasta el fondo de la finca. Yo aún recuerdo claramente a aquella cosa llamándome con sus manos. Esta segunda anécdota me sucedió hace poco. Regresaba de una juntada con mis amigas y, como de costumbre, llamé a una de mis primas. Me contestó al primer tono. Le estaba saludando, como siempre, cuando me mandó a modo de espera. Luego de unos momentos, la llamada se cortó. La volví a llamar, y cuando contestó, preguntó que si estaba cumpliendo una apuesta. Eso se me hizo muy extraño. Me contó que, al parecer, yo le había llamado, y luego la puse en espera. Y cuando regresó a la llamada, le dije en una voz muy terrorífica: ¿viste? Valió la pena. Reiteró que, definitivamente, era mi voz, pues estaba el teléfono y a su alrededor no había nadie más. Ni siquiera estaba la televisión encendida o algo similar. Nos asustamos un poco, pero decidimos hacer eso a un lado y seguir platicando. Mientras me hablaba sobre un video de YouTube, nuevamente se cortó la llamada. Nerviosa, pregunté: ¿estás ahí? Y como respuesta obtuve: ¿viste? Valió la pena. En ese instante dejé caer el teléfono. Se cortó la llamada, pero mi prima empezó a mandar mensajes de texto. Le volví a marcar muy enojada, pues creí que me estaba jugando una broma. Respondió que no era así, que a ella también la habían mandado a espera. Ahora, más asustadas que antes, seguimos hablando por teléfono en un intento por calmarnos mutuamente. Desafortunadamente, aquel proceso volvió a repetirse. La llamada se cortó. Como resultado, mi prima me mandó un mensaje de texto que decía: será mejor que ya no hablemos por hoy. A partir de ese día, ambas tenemos miedo de llamarnos por teléfono. Hola amigo. Todo ocurrió una noche mientras mi hermana dormía y yo miraba la televisión. Mi madre llegó exhausta del trabajo. Calentó café y empezamos a beberlo. En ese momento, mi hermana se despertó. Esto no tiene nada de extraño, hasta que empezó a hablar como un muñeco de ventrílocuo, y dijo: yo soy una flor, y si me muevo, mataré a mi hermana. Eso me dio risa, hasta que mencionó que eran órdenes de la señora delgada del bastón, refiriéndose claramente a la Santa Muerte. Ella empezó a reírse, y después, con una voz más gruesa, gritó: ¡basta! ¡O me llevaré a la familia entera!
Mi madre palideció. Luego, mi hermana habló nuevamente. ¿O prefieres morir como tu hermana? Refiriéndose a la hermana de mi madre, la cual murió en un accidente de auto. Después de eso, mi hermana volvió a dormir y dice no recordar en lo absoluto nada de aquel evento. La siguiente persona pidió mantenerse anónima. Esta historia la vivió mi abuelo. Él solía trabajar como contador en un banco, pero cierto día lo asaltaron, cosa que nunca había sucedido. Afortunadamente nadie salió lastimado. Sin embargo, mi abuelo quedó muy impactado por el siniestro, por lo que, junto con unos compañeros de trabajo, decidieron comprar armas de fuego por si volvía a ocurrir algo similar. Él se llevaba el arma al trabajo, pero jamás se la mostró a nadie. Cierta tarde, entraron 2 ladrones al banco y tomaron a los guardias de seguridad por sorpresa, por lo que estos nada pudieron hacer. Uno de ellos tenía una escopeta y el otro un machete. Este último tomó a una mujer por rehén. Todos los presentes estaban sumidos en pánico. Aún así, guardaron extremo silencio. Mi abuelo nunca había cargado con munición la pistola, pues sentía un repudio y odio por las armas de fuego. Aún así, la llevaba consigo, al igual que unas cuantas municiones. Los asaltantes comenzaban a ponerse nerviosos. El de la escopeta apuntó a mi abuelo desde el otro lado del vidrio de seguridad y comenzó a gritarle cuánto dinero quería que le dieran. Como mi abuelo notó que aquel sujeto no había disparado el arma, sino que solo había golpeado a las personas con la culata de esta o con sus puños, desenfundó rápidamente su pistola, deseando que la escopeta en realidad estuviese vacía, que solo fuera un farol. Sin embargo, eso no le gustó nada al criminal, y disparó, revelando que, en efecto, era un arma real. El tiro destruyó el vidrio, y este absorbió el impacto casi por completo. Sin el vidrio que impidiera disparar, mi abuelo creyó que era su oportunidad de hacerlo, pero el estruendo de hace unos momentos lo tiró al suelo. Además, su pistola no tenía munición en la recámara. Ese era mi fin, es lo que siempre nos decía cada vez que contaba esa historia a sus nietos. Cuando todo parecía llegar a su desenlace, ocurrió algo muy extraño. El tiempo parecía haberse detenido para todos, excepto para mi abuelo. Entonces, una voz masculina habló. Parece que la has cagado. ¿Comprar un arma y no cargarla? Eres un verdadero debilucho. Un desperdicio. Debería dejarte morir, a ti y a todos los que están aquí. Pero les daré una pequeña oportunidad. Claro, por un precio. No la cagues de nuevo, imbécil. Cuando la voz se desvaneció, mi abuelo por fin pudo moverse y sintió cómo el tiempo regresaba a su flujo normal. Se levantó rápidamente y apuntó a su agresor. Este quedó desconcertado. Algo muy fuerte le decía a mi abuelo que le disparara entre ceja y ceja, pero logró pensar bien las cosas y bajó la mira hacia el hombro, donde le dio un tiro certero. Cosa extraña, pues el arma no estaba cargada. Afortunadamente, la bala no perforó a aquel hombre como para que pudiera darle a un tercero. El asaltante dejó caer su arma por el dolor y posteriormente él también cayó al suelo. Fue entonces cuando los guardias de seguridad se abalanzaron sobre este, mientras que el cómplice trató de huir. Sin embargo, no llegó muy lejos. Al final, llamaron a mi abuelo un héroe, lo felicitaron e incluso creo que lo entrevistaron en el diario local. Cuando mi abuelo llegó a su casa, justo antes de abrir la puerta de entrada, sintió que el tiempo volvía a detenerse. Pero en esta ocasión, el ambiente se puso pesado. Sin anticipación, aquella voz se hizo presente por segunda ocasión, aunque sonaba decepcionada, y de forma prepotente, habló. No sé por qué no me sorprende. Un maricón siempre será un maricón. Te dije que tenías que pagar un maldito precio. ¿Piensas que mis milagros son gratis? Ja, al menos igual recuperaré algo. Tomaré lo que más atesoras y será mío por siempre. Hasta la vista, imbécil. Y así como llegó,
aquella entidad se había ido. A pesar de que todo había vuelto a la normalidad, mi abuelo no se movió por el miedo que sentía en ese momento. A mis primos y a mí nos encantaba esa historia. Seguro que la escuchamos cientos de veces, aunque a nuestro abuelo no le gustaba tanto. Otra parte impresionante de la historia es que, cada vez que revisaba su viejo revólver, este aparecía cargado. Incluso si le quitaba las balas, al siguiente día, las 6 volvían a estar en la recámara. Siempre terminaba su historia con una frase: las armas las carga el diablo. Aquí les dejo algo que me sucedió cuando era niña. Sin embargo, mi madre es la que cuenta este relato, pues yo era muy pequeña como para recordarlo. En uno de los muchos viajes familiares que hacíamos anualmente, íbamos paseando sobre bicicletas. Lamentablemente, un tío que me quería mucho sufrió un accidente contra un automóvil, en el cual perdió la vida. Durante el funeral, yo me encontraba jugando por las tumbas que había por ahí en el cementerio, pero por alguna razón que desconozco, regresé llorando con mis padres. Esa misma noche, yo no dejaba de llorar, por lo que mi madre fue a mi habitación para ver qué tenía. Dice que, al entrar a mi cuarto, vio la ventana abierta de par en par, al igual que las cortinas, y en el exterior se encontraba un hombre, una silueta oscura. Lo más extraño de todo el asunto es que vivíamos en un 5º piso. Hola Pride, tengo una experiencia que contarte. Esto me pasó alrededor de los 6 años, una época de mi vida en la que tuve una gran obsesión por las creepypastas y esas cosas. Cabe resaltar que aún con mi enorme interés por los temas paranormales, era escéptica. Sin embargo, este suceso me dejó sin saber en qué pensar. En fin, mi madre durante todo ese tiempo, como la gran fanática religiosa que es, no paraba de advertirme que lo dejara o me traería consecuencias. Yo simplemente la ignoraba, y a veces hasta me reía de lo absurdo que sonaba. Ya habían pasado cosas pequeñas antes, como que durante la noche alguien tocara la puerta de mi habitación, o que escuchara rasguños proviniendo de mi closet, cosas por el estilo. Todo eso se lo atribuía a mi imaginación y nervios. Lo que les quiero contar pasó una noche que me encontraba sola en el comedor. Mis hermanos y mi madre estaban en el 2º piso. Enfrente de mí había un jarrón de cristal, el cual me reflejaba y a las cosas que estaban detrás mío. Mientras le daba una mordida a la sandía que estaba comiendo, sin razón en específico, volteé a ver aquel jarrón, y allí estaba, el reflejo de una niña que aparentaba tener 6 años de edad. La situación era tan cliché que simplemente no lo quería creer. Miré ese reflejo detenidamente al menos durante 10 segundos antes de voltear detrás mío y no ver a ninguna niña. Luego, regresé la vista al jarrón y aquel espejismo ya no estaba. Lo pensé por un momento, pero como siempre culpaba a mi imaginación por ese tipo de cosas, seguí en mi celular mientras comía más fruta. Me sorprendí un poco cuando volví a ver el reflejo mientras esperaba que cargara la página que veía en mi móvil. Sabía que algo raro estaba pasando, e incluso con aquella extraña imagen reflejándose, seguía escéptica a cualquier evento paranormal. Aprovechando que no tenía ni un poco de miedo, me detuve a ver a esa niña con mucha atención. Esta tenía la piel pálida, su cabello era negro, esponjado y despeinado. Le cubría la mayor parte del rostro. Llevaba puesta una blusa de color rosa pálido y deslavado, como si la tela estuviese muy vieja y podrida. Esta prenda estaba adornada con unas letras, las cuales no alcancé a leer desde el reflejo. La pequeña, que parecía estar a solo 1 metro de mí, solo me miraba sin hacer algún movimiento. Me di la vuelta rápidamente para tratar de verla frente a frente, pero, como esperaba, ella ya no estaba, y su reflejo también se había ido. Comenzaba a ponerme nerviosa, así que decidí que si volvía a pasar, me iría inmediatamente de ahí, y así ocurrió. Esa última vez, antes de darme la vuelta,
Le pregunté en voz alta qué es lo que quería, obviamente sin obtener respuesta. Sin nada más que hacer ahí, limpié mi lugar, tomé mi celular y subí a mi habitación. No sabía si creer o no en todo lo que acababa de experimentar. Le mencioné a mi mamá lo ocurrido y, como era de esperarse, me dijo que rezara antes de irme a dormir. Y por primera vez, le hice caso. Luego de esto, con todo el dolor de mi corazón, comencé a dejar poco a poco los temas paranormales, ya que, admito, estaba un poco asustada, pues según leí en internet y escuché en varios relatos, si comienzas a presentar avistamientos extraños, puede ser señal de una futura posesión. Esto mismo fue confirmado después por las amigas religiosas de mi madre, diciendo que conocían casos parecidos. Poco tiempo después, aquel jarrón, el cual estaba lleno de agua, comenzó a vaciarse por una pequeña grieta que se le hizo. Se había quebrado sin razón aparente. Ahora un dato interesante. Una noche de hace alrededor 22 años, del otro lado de la cuadra en la que se encuentra mi casa, un padre de familia asesinó a su esposa e hijos. No sé qué fue de aquel hombre. Mi papá dice que se suicidó ahí mismo, y mi madre, en cambio, no tiene ni idea. Lo extraño aquí es que, desde entonces, esa casa ha sido vendida al menos 10 veces. Que yo sepa, lo más que dura una familia en ese lugar antes de revenderla son 6 meses. No sé si de alguna forma eso tenga que ver con lo que me pasó con el jarrón. Es más, ni siquiera sé si creer en ese recuerdo aún estando segura de que ocurrió. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Vengo a relatarte 2 anécdotas. Primera historia. Tan solo tenía 8 años cuando mi abuelo murió, aunque no éramos tan cercanos. Mi padre claramente estaba triste por su pérdida. A mí, más que tristeza de que se haya ido mi abuelo, sentía mucha pena por ver a mi papá tan afligido. Luego de eso, nos quedamos varias noches en casa de mi abuela para acompañarla en su pena. Una de esas madrugadas, tuve que levantarme para ir a orinar. Pero al pasar por la mecedora en la que se sentaba mi abuelo, pude ver que encima de esta se mecía una silueta negra, más negra que la noche. Esto se repitió una y otra vez todas las veladas, hasta que decidí contárselo a mi madre. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me confesó que ella también veía dicha figura? A partir de ese entonces, ir a la casa de mi abuela no es nada agradable. Segunda historia. Cierta velada, me desperté súbitamente a las 2 de la mañana por culpa de una pesadilla. Mientras trataba de recobrar la compostura, vi que, en el umbral de la puerta de mi habitación, estaba mi papá de pie. Él solo me veía fijamente. Le pregunté que qué hacía ahí. Sin embargo, solo contestó que volviera a dormir. Ya por la mañana, le pregunté que por qué había hecho aquello tan extraño, pero me contestó que él no hizo tal cosa. Desde entonces, duermo con la puerta cerrada. Aquí te dejo mi historia. Cuando tenía 15 años cursaba la secundaria y salía de la escuela como a la 1 de la tarde. Mi madre regresaba de su trabajo después de las 4 p.m., por lo que todos los días me quedaba sola un rato por las tardes. Como soy hija única y mi madre siempre ha sido muy trabajadora, estaba acostumbrada a estar sola. No me asusto con facilidad. Una de esas tardes escuchaba música mientras tomaba un baño, y de repente se cambió la radio de estación y el volumen se subió al máximo por sí solo. Se me hizo extraño, pero lo dejé pasar, pues era la primera vez que ocurría algo así. Pero después, comencé a escuchar que tocaban la puerta que daba hacia la calle. Siempre que llamaba para saber quién era, no obtenía respuesta, y por la mirilla no se apreciaba a nadie. Durante el mismo tiempo que iniciaron estos sucesos, comencé a tener un sueño recurrente. En este, me encontraba en medio de una oscuridad inmensa, y lo único que podía ver era una mujer de blanco que flotaba hacia mí. Al intentar huir de ella, sentía como si corriera en cámara lenta. Me costaba mucho hacerlo. Finalmente, entraba a una pequeña casa con muchas ventanas abiertas, las cuales intentaba cerrar desesperadamente para que aquel ente no entrara. Pero siempre cuando estaba a punto de cerrar la última, mi perseguidora ya estaba a tan solo unos centímetros de distancia. Su piel era bastante seca, pálida, tanto
que dejaba ver unas oscuras venas. Sus manos eran casi verdes y las uñas amarillas. Justo en el momento en el que parecía tomarme con aquellas manos tan horribles, despertaba llorando o gritando. Mi madre trataba de consolarme, diciendo que tan solo había sido un sueño, pero para mí era muy real. Tanto que un día sentí cómo me tomaba del tobillo en el sueño y al despertar tenía un dolor intenso en la pierna. La peor experiencia que tuve relacionada con todo esto y que jamás olvidaré fue en otra tarde de soledad. Estaba en mi cuarto, estudiando, cuando escuché que alguien abría la puerta de la calle. Hasta pude oír que ese alguien dejaba sus llaves sobre la mesa. Pensé que era mi madre y quizás había salido temprano del trabajo, pero al ver la hora vi que era muy improbable, pues tan solo eran las 2 de la tarde con 20 minutos. Al darme cuenta de ese detalle, se hicieron audibles unos pasos con calzado de tacón. Al principio sonaba como si caminara, pero luego empezaron a correr. Sentía como si el corazón fuese a salirse de mi pecho. Tomé las llaves de mi casa y salí de ahí rápidamente. No sé cómo fue que lo hice, pues jamás había sentido tanto miedo en mi vida. Me quedé en la calle hasta que llegó mi mamá del trabajo. Le conté lo sucedido y que no podía estar más en esa casa, al menos por mi cuenta. Ella llamó a una tía ese mismo día, la cual me dio a beber agua bendita y luego puso más vasos con este mismo líquido alrededor de mi cama. Rezamos mucho y se quedó a dormir con nosotras. A la mañana siguiente me hizo tirar el contenido de los vasos al inodoro, y desde esa noche no he vuelto a soñar con aquella mujer ni ha sucedido algo sobrenatural. Un día, mi madre le comentó esto al casero, y él le dijo que en el segundo piso de nuestro edificio vivía una señora que se dedicaba a la brujería. Quizás nos mandó algo sin querer. Mi mamá fue a hablar con ella, y la señora contestó que posiblemente yo era muy sensible a ese tipo de cosas, pero que definitivamente ella no tuvo nada que ver. Ni mi madre ni yo creemos en esas cosas, y no tengo idea de por qué sucedió todo eso, pero estoy muy agradecida de que terminara. Hola Pride, soy nueva en tu canal. Me llamó mucho la atención la sección de experiencias personales. Tengo unas cuantas de cuando era niño. En ese entonces, mi hermano tenía 8 años y a él le gustaba mucho intentar asustarme. Subía de noche al segundo piso, donde se encuentra mi habitación. Entraba sigiloso y cuando estaba al pie de mi cama, me jalaba los pies gritando. Yo me hacía el asustado. Él se divertía muchísimo. Cierta ocasión, a las 3:30 de la mañana, escuché que alguien subía al segundo piso. Supuse que era mi hermano otra vez, por lo que me hice el dormido. Dormía boca arriba, así que podía ver un poco si entrecerraba los ojos. La luz del baño iluminaba un poco la entrada de la habitación. Gracias a eso, pude ver su silueta que se paró enfrente de mi cama. Luego, sentí cómo clavó su rodilla en el colchón, preparándose para asustarme. Repentinamente, me incorporé y lo tomé de la cara con ambas manos, y le grité, ¡Te agarré! Sentí su rostro, y fue cuando me di cuenta. Eso no era mi hermano, ni nadie que conociera. Conforme mi vista se ajustaba a la oscuridad, pude ver bien lo que tenía frente a mí. Era como una sombra traslúcida, como de humo. Instintivamente le solté un golpe en la cara, pero antes de que pudiera conectar el puñetazo, se me adormeció el brazo por completo. Caí en la cama casi inmóvil y me tapé como pude con la cobija. Podía sentir a aquella cosa, cerca, caminando y dando vueltas por mi habitación. Yo no me podía mover hasta que dieron las 5 de la mañana, pues en ese momento sonó la alarma de mi padre. Cuando me recuperé, encendí inmediatamente la luz. Al hacerlo, la sombra desapareció. También había ocasiones en las que mi hermano me preguntaba que por qué subía y bajaba las escaleras a mitad de la noche. No supe qué responderle. Hola Pride, tengo una pequeña pero extraña anécdota. Trabajé un tiempo en la Ciudad de México. Era guardia de seguridad en un edificio de gobierno que se encuentra muy cerca del Metro Valderas. Un fin de semana estaba con mis compañeros de turno en el estacionamiento, esperando a que el personal de limpieza acabara sus labores y se fueran.
Ellos y nosotros éramos las únicas personas en todo el edificio. Aproximadamente a las 12 de la tarde, vimos bajar muy nerviosa a una señora de limpieza. Se nos acercó y empezó a platicarnos que en una oficina del piso 9 le había sucedido algo muy raro. Limpiaba el escritorio y las sillas reclinables de piel. Luego salió para ir por una cubeta, cuando escuchó un ruido muy fuerte, como si algo pesado se hubiera caído ahí dentro. Al regresar, vio que todo seguía como lo había dejado, a excepción de algo muy peculiar. En la silla estaban muy bien marcadas 2 manos pequeñas, como de un niño. Le contesté que quizás ya estaban ahí, pero ella asegura que no es así, pues acababa de limpiar las sillas y no tenían ninguna marca. Me interesó tanto el hecho que decidí acompañarla al 9º piso para ver con mis propios ojos la evidencia. A mis compañeros no les importó, y se quedaron. Al llegar, revisé cada rincón de la oficina, pero no había indicios de algo o alguien que pudiera haber dejado esas huellas. Y sí, las vi. Efectivamente, había unas huellas como de niño marcadas en la piel. Luego, no sé si por sugestión o por si algo en realidad estaba sucediendo, comencé a sentir escalofríos en el cuerpo. Salimos de la oficina, y al cerrar la puerta tras nosotros, se escuchó muy claramente cómo en el interior de la habitación caía algo pesado. Les seré sincero, no quisimos volver a abrir esa puerta. Lo único que dije en voz alta fue: «Tranquilo, ya nos vamos». Eso fue todo por esta ocasión. Espero que hayas disfrutado el video. Si fue así y ya quieres que salga Borrasca parte 5, ¿me echarías una mano compartiéndolo? Si quieres estar al tanto de lo que subo, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Ahora procederé con los saludos que me pidieron en la anterior entrega de experiencias personales. Si también quieres uno, simplemente deja tu comentario. Saludos a Diana Cabrera Bravo, Juan Manuel Videgain, Arad Arcos, Martín Gameplays, Paula Vilches, Luis Carlos Osorio, Alan Torres, Liliana Mendoza, Hendrix y Tef ST. Ahora sí, nos vemos en la próxima.